abrimos la sesión. Okay. Buenos días. Saludar a senador Latorre, la senadora Sepúlveda, secretaría, a nuestro director de la CNR, de don Wilson Ureta, y también a nuestro invitado, Felipe Rasuri, que está por Zoom, y al consultor Juan Aranguis, que también está por Zoom para ver este proyecto. ¿Cómo? Ah, pero ya está saludado. Ya, así que vamos a dar inicio a esto y vamos a... ¿Cuenta? Sí, señor presidente. Llegó un oficio del Instituto de Investigaciones Agropecuarias con el que complementa información entregada previamente respecto al estado de avance del proyecto del Centro de Investigación del INEA Ururi. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Y la invitación que tenemos a la SOF. Ah, perdón. Asimismo, llegó una invitación de la SAGO FISUR para la ceremonia de inauguración del 98 versión de SAGO FISUR 2024, actividad que se realizará el próximo viernes 29 a las 11:30 en el recinto de exposiciones SAGO en la ciudad de Osorno. Gracias, secretaria. ¿Varios? Punto. En relación a un estudio que hizo la Universidad de Chile, el INTA, sobre seguridad alimentaria y calidad de vida en adultos mayores. Y una de las conclusiones, puedo hacerles llegar el estudio, se identificaron niveles de inseguridad alimentaria graves en adultos mayores. Se entrevistaron a 1.171 adultos mayores sobre los 65 años de edad y se registró un 15,9% de inseguridad alimentaria severa y moderada. Y decir que la complicación más grave está en la zona norte. ¿Mm? Aumentando los mayores niveles en la zona norte con un 37,5%. Una desnutrición en adultos mayores de un 32,4% de promedio a nivel nacional, siendo el más alto en mujeres. Una desnutrición que llega al 5,6%, y el 21% de los adultos mayores dijo no consumir, y el 23% no consumir alimentos variables, saludables o nutricionalmente importantes. Y un 5,6% de los encuestados dijo haber pasado un día entero sin comer por falta de recursos. Esto es brutal, presidente. Aquí habla de los precios, el porcentaje, un alto porcentaje considera los precios de la carne un 89,8%, y los del mar un 71% como elevados e inalcanzables para ellos. Inalcanzable para ellos. En el caso de las verduras, fíjese que lo que más me llamó la atención, esta percepción llegó a un 61,4%. Entonces, y es la zona norte, donde tenemos la mayor complicación. Entonces, por eso que esto de bienes nacionales, que tengamos más tierra para cultivo, el del INEA, que tengamos la posibilidad de hacer unas investigaciones mayores para poder tener más alimentos, pero esto yo creo que hay que analizarlo, ¿no? Se lo voy a enviar a los miembros de la comisión. Nosotros hicimos, fue la senadora Pascual que nos envió estos antecedentes, yo le pedí que me los enviara completo, y el estudio del INTA, de la Universidad de Chile. Entonces aquí tenemos un problema de soledad, pero también de malnutrición. ¿Mm? Y grave. O sea, de un día a la semana, uno sin comer, ¿ah? Es brutal, ¿no? Y nosotros somos la Comisión de Agricultura, y yo creo que aquí tenemos que hacer algo para... Además, voy a decirlo lo mismo en la Comisión de Trabajo, donde estamos viendo el tema de pensiones.
porque hay un problema de recursos, pero también un nivel de que las cosas están muy caras y cómo mejoramos esto en términos productivos. Eso, presidente. Gracias, senador Latorre. Gracias, presidente. No, mi consulta es con el proyecto de ley de incendio que no alcancé a... o sea, dos preguntas en realidad. Uno es cuándo termina el plazo de indicaciones, fecha y horario. Y lo otro es cuándo pretende convocar. Como yo vengo reemplazando a la senadora Bodanovich y probablemente ella me pida que la siga reemplazando, entonces necesito como organizarme los tiempos. Entiendo que pueden haber sesiones largas, etcétera. Entonces quería preguntarle eso al inicio de la sesión, presidente. Gracias. Gracias, senador. Fecha de indicación y El cierre es mañana, el 28, a las 12 del día, creo que, a las 12 del día. Ahí se cierran las indicaciones, de ahí tenemos que darle unos días a la Secretaría para que ordene las indicaciones y haga el comparado. Pero lo que estábamos conversando antes que llegara usted, senador, con la senadora Sepúlveda es poder alargar un poco las sesiones. Y hemos conversado que el día lunes serían 2 horas en vez de hora y media. Y si se puede un poco más y hay disponibilidad de los parlamentarios, lo podemos hacer más largo. El día martes, la hora y media que tenemos y ver si podemos sesionar, perdón, los miércoles, y ver si podemos sesionar entre 3 y 4 de ese mismo día miércoles, ¿ya? Para poder avanzar. Y también ahí ha propuesto la senadora el lunes, de poder sesionar los días jueves en la mañana. Hoy, esta no se pudo porque fue como muy encima, pero vamos a conversar con el senador Durán a ver si se puede planificar él. Y a lo mejor el día jueves también podríamos en Santiago en la mañana para que él pueda en la tarde viajar a su región. No es lo mismo. Acá en Santiago, yo sé que a ellos les acomoda más acá, pero si podemos hacerlo acá, ideal. Y de aquí nos vamos directo a los aeropuertos todos, ¿no? Pues ustedes se quedan acá. Sí, ¿ya? Vamos a hacer eso, vamos a conversarlo, pero 28 se cierra el mediodía. Y lo que está acordado ahora, para que usted nos dé la venia y tomar el acuerdo, es que el día lunes serán 2 horas como mínimo y el día miércoles entre 3 y 4 poder sesionar también. Si estamos de acuerdo, tomamos acuerdo para que lo dejemos. Entonces, acordado. Y queda pendiente el día jueves. En relación al tema, también pedir al Ejecutivo que envíe las indicaciones. ¿Ah? O Sí, sea, para nosotros es muy importante que envíen las indicaciones lo antes posible. Ojalá el día lunes podamos tener todas las indicaciones que el Ejecutivo tenemos pendientes. ¿Ya? no, sí, Catalina. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a todas y todos. Efectivamente, el Ejecutivo está haciendo un trabajo con CELPRES, DIPRES, Hacienda, Interior y MIMBU a propósito del título que hemos conversado. El día de ayer tuvimos una reunión donde preliminarmente pudimos exponer algunos elementos de los más esenciales de ese título a los asesores, sin perjuicio de que aún en este momento, de hecho, nos están llegando algunos correos de algunas correcciones, cuestiones más bien de forma, pero comentarles que efectivamente el compromiso de nosotros es ingresar dentro del plazo de las indicaciones, asimismo como poder estar disponibles para poder asistir a las sesiones que sean necesarias para avanzar en el proyecto de ley. Adicionalmente, comentarles que en paralelo está sesionando la Comisión de Hacienda, en donde se está iniciando la revisión del proyecto de ley del CERNAFOR. Así que en esa línea vamos avanzando con los dos proyectos y idealmente, además, nos importa fundamentalmente el tema de las definiciones porque si hay modificaciones, por ejemplo, en la definición de incendio forestal, que la estamos trabajando y la estamos modificando en la línea de lo que solicitó la senadora Sepúlveda, también vamos a tener que indicarlas en el Senado para que haya, por supuesto, congruencia y armonización entre los dos textos. Catalina, ¿el Cenafón lo están revisando completo o solamente la parte económica? Solamente hasta ahora es la parte, la sesión de hoy día es más bien para tener una visión general del proyecto, para que los senadores tengan un entendimiento más completo de qué busca el proyecto. Por tanto, ese es el objeto de esta sesión, pero entendemos que, si no mal recuerdo, son un total de 20 o 23 artículos los que deberían revisarse, que son los que Hacienda ha definido como los que podrían irrogar gastos, sin perjuicio de que como ejecutivo hemos identificado en los informes financieros ya los artículos que irrogan nuevos gastos más allá de los que sean de iniciativa exclusiva del presidente.
No tengo ningún problema. Buenos días a todos. No tengo problema porque yo tengo antes de infancia de 12 a 2. Nosotros tenemos, para poder avanzar en los proyectos que han sido muy grandes, tenemos 2 horas de sesión desde el principio en marzo. Así que no hay ningún problema. Yo alcanzo a tomarme un juguito en la media hora, pero súper comprometida porque la verdad es que se vienen tiempos difíciles y con el clima y los incendios hay que tenerlos avanzados. Lo otro que habíamos acordado recién, senadora, es que los días miércoles, en la mañana vamos a sesionar normal y ver si podemos sesionar de 3 a 4 el mismo día miércoles. Sí, yo no tengo ¿Ya? ningún problema. ¿Ya? Así que si fuera así, eso sería lo que aplicaríamos. Y el día jueves yo sé que usted tiene problemas. Solo por el tiempo que queda de la Comisión de Paz y Entendimiento, así que no es mucho, espero. Pero sí, Como no vamos a poder hacer los 2:30. de 2:30 a 5, yo creo que sería para poder avanzar. ¿Le parece, Sí, está bien. senadora Sepúlveda? La verdad que el día jueves lo veo más complejo porque la senadora tiene un compromiso hace rato de la comisión que trabaja en la moneda, entonces yo no tengo inconveniente. Aquí, no sé, te venís a las 5. Sí, no, la única podría ir por sus hijos menores, digamos. Estamos analizando el poder alargar un poco las comisiones, ¿ya? El día, el día lunes es que no lo queremos dejar los jueves acá, pues entonces por eso estamos pensando el día lunes de 2:30 a 16 a 18. No, de 3 a 18. ¿A él le gusta seguridad? ¿Ya? Sí, porque ya es para acelerar la ley de incendio. Ya. Oiga, y el día miércoles, normal en la mañana, y estamos viendo la posibilidad de sesionar de 15 a 16 horas. ¿Usted tiene inconveniente? Ya, ya, ok. De do- de- ah, ya. Sí, para que tenga la hora de almuerzo tranquilo la senadora. ¿Ya? Ya, estamos. Quedamos en eso. Ya, ordenado el tema. Ahora yo quiero dejar algo bien acotado aquí, que todo este retraso no es parte de nosotros. Nosotros siempre hemos tenido la buena disposición, pero el habernos pedido casi un mes más de indicación es algo que retrasó este proyecto para haber sido aprobado antes, para que para que no nos responsabilicen de algo que no fue nuestro. Nosotros hemos seguido trabajando. Dicho eso, vamos, vamos a ver en general este proyecto y vamos a escuchar a nuestros invitados sobre qué tema. Sobre el proyecto que vamos a ver ahora, porque quizás no, como yo me perdí el inicio. Se nos partió sobre el proyecto. Sí, básicamente porque en la última versión, cuando yo lo reemplacé a usted, presidente, habíamos acordado que no me acuerdo si era 8, 6 o 10 de diciembre, 13, íbamos a tener un trabajo conjunto ya desarrollado en el comité técnico entre el Ejecutivo y nuestros asesores para la mejor redacción de este proyecto, porque hay algunas áreas que hay que mejorar. Ese era el acuerdo, no sé si se lo Sí, si informaron. eso sigue Ya, así, solamente perfecto. vamos a escuchar de nuevo, ya
El director vino la primera vez, él dio su opinión. Hoy día vamos a escuchar a Federico Razzuri en representación de la SNA y si ha llegado el consultor don Juan Aranqui, que también iba a exponer por Zoom. Eso es lo que vamos a ver ahora. Así que le vamos a dar la palabra a... Lo vemos cuando después de las exposiciones. Vamos a dar la palabra a Federico para que él exponga. Bienvenido, Federico, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a usted y a todos los integrantes de la comisión. Voy a subir mi presentación. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí, la vemos, Federico. Perfecto. Bueno, comienzo entonces. Em, pues, parto por hacer espero ir bien rápido también, pero parto por hacer una pequeña alcance general sobre la importancia de la acumulación del agua en Chile. O sea, en Chile tenemos un clima mediterráneo fuertemente marcado por una estación lluviosa, donde es menor la demanda de agua, y una estación seca, donde tenemos la mayor demanda de agua. Y eso es algo propio de nuestro clima, genera un montón de bendiciones para la industria agrícola, para el sector agrícola, pero también esta dificultad que cuando más necesitamos el agua es cuando menos la tenemos. A eso sumamos el factor del cambio climático, han aumentado las sequías, venimos saliendo en algunas zonas del país, en otras seguimos en una larga mega sequía, también han aumentado los eventos extremos, las lluvias torrenciales que tuvimos el año pasado, causante de muchos daños, son un recordatorio de eso. Ha disminuido fuertemente la acumulación de nieve en cordillera y bueno, han aumentado los daños civiles producto de estos fenómenos climáticos extremos. Y la acumulación finalmente es la respuesta humana, es la infraestructura necesaria para hacer frente a estos grandes dilemas o problemas que estamos enfrentando en nuestro país. Lo dijo el presidente de la República con ocasión de la inundación en Licantén el año pasado, que nos falta mucho en mejorar en infraestructura, nos falta mucho mejorar en infraestructura de embalses, de canales, de riego. Y nosotros no podríamos estar más de acuerdo con el presidente con ese mensaje que mandó, porque la acumulación tiene que ver no solo con reservar el agua para cuando la queremos usar, sino que también con el control de crecidas. Esto voy a pasar un poco rápido, pero voy a señalar algunas cosas relevantes del Código de Agua. Ya lo dijeron en la sesión anterior varios de los expositores, legalmente no existe el concepto de tranque, que es el que nos convoca esta ley, sino que la ley considera los embalses de cualquier tamaño bajo un mismo esquema. Importante recordar también el artículo 41 del Código de Agua, que habla que los proyectos de modificación de cauces deben ser aprobados por la DGA. Y eso lo menciono con motivo de una situación que produjo la redacción del proyecto que sale de la Cámara de Diputados, donde pareciera que embalses construidos en los cauces no requerirían permiso. Yo creo que eso no solo no tiene sentido que sea así, sino que además este otro artículo de alguna manera viene a hacerse cargo de ello. El artículo 294 del Código de Agua, que es el que establece las obras mayores, es decir, las obras que requieren de una aprobación por parte de la DGA, limita los acumuladores a 50.000 metros cúbicos de capacidad y alturas de muro de 5 metros. Esa disposición está vigente desde el año 81, es decir, desde que el Código de Agua se promulgó por primera vez. Pero preguntémonos, ¿por qué 50.000 metros cúbicos? ¿Por qué 5 metros de altura de muro? ¿Cuál fue el propósito de establecer esos límites? Bueno, hasta donde yo entiendo, el propósito que tuvo la DGA era el control de daños a terceros, es decir, pensando en que la obra no tenga algún imperfecto y produzca daño a terceros. Yo pienso que en 43 años, desde el año 81, las capacidades constructivas en Chile han aumentado mucho y por lo tanto creo que ese límite quedó un poquito obsoleto. Y por otro lado, no voy a entrar en detalles, pero el decreto 50, que es el reglamento de obras mayores del Ministerio de Obras Públicas, establece una serie de cosas, pero nosotros nos dimos el trabajo de buscar cuántas veces ese reglamento habla de relaves mineros o de tranques asociados a la minería, y lo dice 18 veces. Industriales aparece 4 veces,
pero ese reglamento no aparece ninguna vez la palabra riego ni la palabra agricultura. Y eso nos lleva a pensar que ese reglamento se escribió con la minería en el foco y no con la agricultura en el foco. Por lo tanto, eso nos lleva a poder decir que este límite de los 50.000 metros cúbicos puede tener mucho que ver con la minería, pero no tanto con la agricultura. Luego, la Ley de Bases del Medio Ambiente también es la que hace entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental los tranques. ¿Y cuáles? Bueno, los mismos que deban someterse al artículo 294 del Código de Agua. Pero la pregunta es, ¿comparte los mismos objetivos la Ley de Bases del Medio Ambiente que el Código de Agua? Uno pensábamos que es la seguridad frente a terceros, frente a daños que pudiera sufrir la obra, pero la Ley de Bases del Medio Ambiente más bien se preocupa del impacto ambiental. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una referencia que no tiene tanto sentido al día de hoy. Y mirando también la exposición de la directora del Servicio de Evaluación Ambiental en la sesión pasada, mostraba esta tabla de los proyectos de acumuladores que están en tramitación. Y la mayoría de esas obras están en los 400.000 metros cúbicos o más. Es decir, hay algo que hace que los tranques se construyan hasta los 50.000, que no requieren permiso, hasta los 50.000 metros cúbicos, y después haya un vacío y empiecen nuevamente en los 400.000 metros cúbicos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Esto lo voy a pasar muy rápido porque la comisión ya lo sabe, pero hay básicamente dos tipos de embalses: los que tienen muro, que se construyen en los cauces naturales, o los en tierra, que generalmente son semi-excavados y se construyen en terrenos que previamente fueron agrícolas. La mayoría de ellos se hacen en potreros. Aquí una mirada general de los embalses desde una altura constante de 5.000 metros de altura, para que entendamos de cuáles estamos hablando. Y de lo que estamos hablando en esta ley es más bien de los dos que están abajo a la derecha. Es decir, 400.000, 50.000 metros cúbicos, el de Hospital en Maipo o este tranque sin nombre en San Felipe, que no se alcanza ni a ver. No estamos hablando de grandes obras. En algún minuto a veces hay oposición porque se cree que lo que se quiere hacer con esta ley es facilitar la construcción de megatranques, y eso no es así. Estos son los mismos tranques, exactamente los mismos tranques de la foto anterior, pero vistos a nivel de tierra, de piso, para que se entienda un poco las alturas de los muros y cómo son en relación a personas, a la altura de una persona. Entonces, algunas consideraciones prácticas. Un tranque de 50.001 metro cúbico, es decir, el primero que tiene que ser sometido a la autorización de la DGA y al sistema de evaluación de impacto ambiental, cuesta aproximadamente 200 millones de pesos. Unos 250 millones si es que es revestido, y beneficia entre 10 y 50 hectáreas físicas. Recordemos que el límite para ser usuario INDAP es 2 hectáreas de riego básico, y recordemos que ese límite hacia el sur va creciendo, es decir, la hectárea física es más que la hectárea de riego básico. Por lo tanto, un agricultor INDAP en el sur puede tener 15 y 20 y 30 hectáreas. El costo de estudios necesarios para obtener los permisos para un tranque de estas características cuesta alrededor de 50 millones de pesos y de ahí hacia arriba, según algunas complejidades. Por lo tanto, le estamos sumando un 25% de costo adicional a este tranque, que va a beneficiar a entre 10 y 50 hectáreas. Los tiempos para obtener los permisos sectoriales y ambientales pueden tardar entre 2 y 3 años. Cuando estábamos en medio de la crisis de sequía, eso era una enormidad. Y después de estos permisos se puede construir, pero hay que esperar la época sin lluvia. Se comprende que el movimiento de tierra necesario para construir nuestros tranques requiere que no haya lluvia. Por lo tanto, podríamos estar viendo materializada una obra de estas características unos 3 a 4 años después de que empieza todo su trámite. Y por otro lado, recordemos que construir sin permiso ambiental hoy día está tipificado como atentado contra el medio ambiente. Por lo tanto, está bastante cautelado que nadie lo haga sin pedir los permisos necesarios. Entonces, disponer de nieve en cordillera se nos ha hecho cada vez más incierto debido al cambio climático. Nosotros sostenemos que es fundamental contar con más infraestructura para hacer frente a los cambios en las precipitaciones, tanto la escasez como el exceso de ellas.
Por lo tanto, debemos impulsar los grandes embalses, pero también, y de forma muy especial, simplificar la construcción de tranques menores. La construcción de tranques tiene como objetivo aumentar la seguridad hídrica para tener una mayor certeza operacional, es decir, saber con cuánta agua voy a contar y no estar sujeto a que si hubo menos acumulación de nieve en cordillera, puede que mi producción sufra grandemente por esta falta de agua. Los tranques prediales y comunitarios realmente cambian la calidad de vida de los agricultores. Yo he conversado con algunos de ellos y nos contaban cuando habían hecho, por ejemplo, un tranque comunitario que a mitad del recorrido de un canal permitía que algunos de los agricultores que antes estaban obligados a regar de noche, ahora en la noche se acumulaba el agua en el tranque y podían regar de día. O sea, y eso es un cambio en la calidad de vida que nosotros consideramos que es, pero brutal, o sea, muy importante y es algo que a veces no vemos. Y por otro lado, y estando presente aquí el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, la Comisión Nacional de Riego ha hecho una pega muy notable. En 10 años ha cofinanciado tranques pequeños, todos la gran mayoría bajo los 50.000 metros cúbicos y algunos sobre que han tenido los permisos ambientales, pero en 10 años ha cofinanciado tranques que suman casi 20 millones de metros cúbicos. Y eso es una cifra importante, eso es lo que llena, por ejemplo, el embalse Vallehermoso, que es uno de los últimos construidos, pero distribuidos en todo el país. Entonces, los tranques para uso agrícola, que es lo que venimos a hablar hoy día, o es el nombre de este proyecto, están instalados, la gran mayoría de ellos, o se pretenden instalar siempre en terrenos que ya tienen más de un siglo de intervención humana. Nadie está cortando bosque nativo para excavar un tranque. La mayoría de estos tranques se construyen en potreros. Entonces, el agricultor sacrifica parte de su superficie, pero por la certeza hídrica que va a tener. La mayoría de ellos son excavados y no represan cauces grandes, no están represando un río ni nada de eso. Y acumulan agua de igual calidad que la que ya circula por los esteros, por los canales, por los terrenos a regar. Entonces, ¿cuál es el impacto ambiental? Nosotros no vemos que haya un impacto dañino al medio ambiente por la construcción de un tranque agrícola. Más bien a la inversa, vemos que muchas veces generan hábitat para fauna. Ver patos en los tranques agrícolas es algo bastante frecuente. A pesar de todo esto, los proyectos de tranques agrícolas sobre 50.000 metros cúbicos son evaluados bajo el mismo esquema sectorial y ambiental, sin importar el uso que se le dará a la obra. Es decir, si el tranque es de relave o el tranque va a tener aguas de alguna característica, no sé, pues aguas servidas, siguen exactamente la misma ruta que si fuera un tranque agrícola. Y nosotros creemos que ahí hay una diferencia importante en los tranques agrícolas. El decreto Supremo 50, el Reglamento de Obras Mayores del MOP, tiene foco en los relaves mineros o embalses industriales, como vimos, no en la agricultura. Por lo tanto, mirando este proyecto en particular, vemos que originalmente, y en su nombre así se menciona, se centraba solo en los tranques agrícolas. Pero el proyecto que llega al Senado no hace diferencia entre usos. Mete a todos los tranques en el mismo, entre comillas, en el mismo saco. Y tanto la Dirección de Obras Hidráulicas como el Servicio de Evaluación Ambiental en sus presentaciones recientes marcan esta diferencia, de que los tranques agrícolas podrían tener una mirada distinta. El proyecto original no hacía diferencia de ubicación dentro del cauce o fuera del cauce, y el proyecto actual, a nuestro juicio, genera una inconsistencia, un problema al respecto. Pareciera que es más difícil o requiere más permisos construir fuera del cauce que dentro del cauce, y eso no nos hace sentido. Y el proyecto en discusión, bueno, genera una obligación de informar a la DGA las características de los tranques superiores a 50.000 metros cúbicos, lo que parece adecuado. Y además hay una facultad para el presidente de la República de dictar una política nacional contra la crisis en el mundo agrícola, cosa que también nos parece valiosa porque el mundo agrícola sufre fuertemente con la crisis hídrica y con todo el impacto productivo que eso tiene para agricultores de todos los tamaños, especialmente los pequeños agricultores, que suelen tener una sola fuente de agua, las aguas superficiales, y no tanto acceso a pozos y a otras aguas subterráneas. Entonces, para seguir avanzando, nosotros nos permitimos decir algunas ideas que puedan, ojalá, ser consideradas por la Comisión. La primera es que nos parece importante reconocer las particularidades de los tranques agrícolas y facilitar la construcción de estos, no necesariamente de otros tranques.
Creemos que hay mérito suficiente, hay características suficientemente distintas en los tranques agrícolas para considerarlos un grupo especial. Creemos que es importante considerar límites mayores que los actuales, especialmente para los tranques agrícolas parcialmente excavados, por las razones ya dichas, y creemos que un límite de 500.000 metros cúbicos es razonable, es aceptable. Entendemos que las obras fuera del cauce deben tener menores exigencias que las que están dentro de los cauces, temas ya recogidos en el artículo 41 del Código de Agua, pero se podría redactar algo para que quedara más claro en el artículo que se está modificando, que es el 294 del Código de Agua. También les queremos hacer un recordatorio que a mayor altura de muro, la superficie inundada es menor. Por lo tanto, también hay ahí una transacción, entre comillas, entre la superficie que vamos inundando, por lo tanto sacando de la producción agrícola, y la altura del muro. Sería bueno poder subir las alturas respecto de los 5 metros. También mencionar que hay muchos tranques comunitarios, por ejemplo, tranques Cora. Hay varios documentos elaborados por la Comisión Nacional de Riego que listan todos los tranques Cora en varias regiones y todo lo que se podría hacer si los mejoráramos. Sin embargo, muchos de ellos requieren permisos ambientales y sectoriales para ser reparados o mejorados. Por lo tanto, ahí tenemos una infraestructura de alguna manera perdida que no estamos aprovechando. Y por otro lado, creemos que es razonable y beneficioso mantener la obligación de informar a la DGA para los tranques que tengan ciertas características hacia arriba, digamos, de ciertos tamaños hacia arriba. Eso es una visión general sobre este proyecto. Como podrán comprender, a la Sociedad Nacional de Agricultura y a los agricultores en general les gusta este proyecto, que se llama un proyecto que va a facilitar la construcción de tranques agrícolas, y creemos que, considerando algunas de estas cosas, se podría mejorar el texto respecto al que recibió la comisión para su estudio. Eso, presidente, muchas gracias y quedo atento a cualquier duda o comentario. Muchas gracias, Federico, por la exposición. Y creo que algo de lo que se puede rescatar es justamente el diferenciar entre embalses o tranques. Yo creo que esto está apuntado justamente a ayudar a la agricultura y no a otras actividades. Por lo tanto, yo creo que el foco hay que ponerlo ahí. Estamos de acuerdo. Yo no sé si habrá llegado don Juan para poderlo escuchar a él y después... Qué pena. Don Juan Arangui. Lo que podríamos hacer es que la Secretaría lea lo que el objeto de facilitar la construcción, o sea, cuál es la idea, y, y poder ver si de alguna manera lo podemos escuchar. Sí, pero deje que lea lo que dice él y después hacemos las consultas. Secretaría, por favor. Arangui manda la siguiente minuta. Dice, con el cambio climático hay menos disponibilidad hídrica en temporada, máximos requerimientos de cultivo. Hay aumento de canales en régimen de turno. Pequeños y medianos agricultores necesitan un acumulador en sus predios para sostener los cultivos cuando no hay agua, justo en el máximo requerimiento mayor de ETP. Esto es escalable a obras que propicien una mayor acumulación y flexibilizar los permisos más de 50.000 metros cuadrados. También en canales cúbicos, perdón. También en canales con caudales altos pueden el fin de semana acumular con embalses de mayor volumen. El fin de semana se usan poco los canales. Los trámites de la DGA demoran más de un año. Y en la sexta región hay más de 40 tranques de aguas lluvias sin el permiso de construcción que le impiden poder postular a la CNR. Gracias. Esos son los alcances que él hace con respecto, o más bien dicho, lo que hay que considerar para este proyecto, ¿ya? Yo le ofrezco primero la palabra al director con respecto a lo que ha planteado Federico y después a los senadores que quieran hacerle consulta a ambos. Director. Presidente, muy buenos días todavía. Sí, muy buenos días todavía. Senadoras, senadores, muy buenos días también. Saludar también a Federico y felicitarlo por la presentación. Yo lo primero que quisiera decir que, como un resumen de las presentaciones de la semana pasada y esta, es que ustedes notarán que hay hartos puntos de coincidencia entre las presentaciones, incluida la última, y
en el sentido de que hay una necesidad de discutir este tema, de cómo abordamos la problemática de la acumulación y el mejoramiento de los sistemas de riego para uso agrícola. Dado que no solo tiene impacto en el uso del agua, en sí mismo la eficiencia, tal como lo mencionó incluso, bueno, el consultor, hay temas de calidad de vida que están muy presentes. Solo el hecho de que uno puede elegir en qué momento riega y no que tenga que regar cuando simplemente le llega el agua, que ocurre todavía en muchos lugares que la gente riega de noche. Y por otro lado, en muchos ríos, hoy ya funcionan en turnos entre canales y al canal le toca ciertos días nomás los turnos y tiene que saber ocupar el agua de la mejor forma posible y distribuirla entre sus usuarios. Para eso son estos tranques. Lo principal que tiene, la principal función de estos tranques es regular más que acumular. Para acumular están los embalses más grandes que acumulan las nieves, las lluvias del invierno, ¿cierto? Las nieves y los hielos de la época de primavera-verano, para regular a escala más pequeña, hacer más eficiente el uso del agua en los sistemas de canales, están estos tranques. Y si nos vamos más al predio, los tranques dentro de los predios está para el uso individual de usar mejor el agua, ¿cierto? Insisto que creo que hay bastantes coincidencias partiendo porque el artículo que viene, Senado. Mejorar la tecnología de riego. Porque aquel Es- agricultor que no tiene cómo acumular, no tiene tampoco cómo usar una cierta tecnología. Así es, incluso le diría, presidente, que tiene que ver con, por ejemplo, los sistemas de riego tecnificados que están asociados a sistemas fotovoltaicos, solo pueden regar de día. Entonces usted tiene que tener el agua disponible en ese momento. Es un tema hoy hay que preocuparse de la calidad, de la cantidad del agua, pero también de la oportunidad, que el agua esté disponible en el momento que uno lo necesita. Si no, no se puede hacer una gestión eficiente ni menos sostenible del agua. Yo creo que la primera coincidencia que quisiera destacar es que el artículo que viene de la Cámara de Diputados está mal redactado, ¿ya? Y deja un vacío muy grande a los proyectos que son de más de 50.000 metros cúbicos, los deja en un vacío muy peligroso, por cierto. Pero creo que hay con plena conciencia de eso y por eso yo lo primero que planteo es que nosotros como ejecutivos estamos conscientes de que este artículo hay que modificarlo completo en términos de el espíritu que hay un cierto, al menos de los invitados, hay un cierto consenso y en la discusión de la comisión veremos también cuáles son esos puntos de encuentro con usted. Lo segundo es hacer una diferencia muy evidente en que no es lo mismo las obras que están dentro de cauce y fuera de cauce. Son proyectos totalmente distintos y nosotros el foco que ponemos como ejecutivo es discutir lo que está fuera de cauce, que son las obras que, por un lado, tienen menor impacto ambiental y además son obras más seguras para la población, porque están semi excavadas o excavadas, ¿ya? Nosotros los proyectos están dentro de cauce, yo creo que tienen que ser muy estrictas las normas y seguir siendo así. Entonces, son fuera de cauce. También porque son proyectos que en términos la utilización de más agua no tienen impacto, porque son en los tranques asociados a los sistemas de riego existentes y a los derechos de agua existentes. Entonces se utiliza la misma agua de la mejor forma. Y en términos de otra problemática que se planteó en un momento, que era qué pasaba con la infiltración. Pues estos tranques pues, pueden ir, como bien explicó Federico, revestidos. Bueno, los sistemas de riego de los cuales provienen también tienen la misma problemática. Es el canal puede estar revestido o no y puede mejorar el canal, el revestimiento y a la vez el tranque. Entonces no hay una menor infiltración en este caso. No tiene impacto en ese sentido, ni menos la calidad de agua porque el agua ya viene con la calidad de agua para riego, no empeora la calidad del agua un tranque. Em, Quisiera, yo centraría un poco la discusión que yo creo que hay un ámbito que sí es complicado, que tenemos que discutir. Es que todos lo hemos dicho distintos guarismos. Y ese es un punto muy relevante en esta condición.
ya que la discusión de guarismo no es solo decir el umbral, sino en qué condición está ese umbral. Y esa probablemente es la discusión que se va a dar en la mesa técnica, en la discusión que se va a dar, bueno, acá entre las senadoras y senadores, es en qué condiciones nosotros queremos, yo no lo llamaría flexibilizar, pero al menos abrirnos a conversar cuáles serían las condiciones para los tranques agrícolas. Y si es solo para los tranques agrícolas o es para todos los tranques. Y ahí yo le adelanto que puede haber una discusión técnica al respecto, porque el Código de Aguas no, tampoco habla de agricultores o no. El Código de Agua es amplio. Entonces, creo que es un tema también relevante si es que van a haber normas especiales para la agricultura o va a ser una disposición general. ¿Ya? Una consulta, director. Federico nos planteaba recién tranque de relay y otro, ¿cierto? Bueno, pero si nosotros ponemos que solamente para este proyecto es para la acumulación de agua, acotarlo, acumular agua. Los relaves es otra cosa, no es solo agua. Entonces yo creo que buscándole el camino, a lo mejor no nombrando la palabra agricultura, se puede ir acotando que sea para la acumulación de agua. Es una alternativa. Otra alternativa es centrarlo en las organizaciones de usuarios de agua, que uno podría pensar que el uso comunitario, que el que quizás el que hay que fomentar, donde la única vía, y esto no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que tienen las organizaciones de postular, de poder construir estos tranques, es a través de la ley de riego. Entonces uno podría pensar que hay un aval técnico también para que esos proyectos avancen. Eh, pero claro, yo creo que hay un tema relevante es si va a haber una mención explícita a la agricultura o no, o cómo uno lleva esa conversación a ese lugar. Una última mención, no quisiera extenderme más, presidente, eh, es sobre los permisos ambientales. El, los permisos ambientales están asociados a la construcción de obras nuevas. ¿Ya? En este caso, el artículo 294 está pensado en que cuando uno construye una obra de más de 50.000 metros cúbicos o la modifica para que tenga más de 50.000 metros cúbicos, tiene que ir a los permisos ambientales. ¿Ya? Nosotros hemos conversado largamente con la Dirección General de Agua qué pasa con los mejoramientos, tal como la discusión que se dio hace algunos años, qué pasaba con los mejoramientos de los canales. Su región, senador, el origen de todas esas conversaciones, porque ¿qué pasaba con en un momento con la proliferación de los entubamientos? El entubamiento, cuál es la definición? Bueno, es un proyecto nuevo. Había un canal, ahora hay un tubo. Para nosotros es irrefutable que es un proyecto nuevo y tiene que pasar al artículo 294 y pedir los permisos ambientales correspondientes, cosa que no estaba muy claro hace pocos años. En el caso de los canales, uno pensaría que es la misma discusión en el sentido de la ampliación del tamaño, ¿cierto? Que pase los 50.000, uno diría, bueno, ahora es un tranque que habría que analizar con otros ojos, a la luz de esto, del artículo actual. Pero además, ¿qué pasa con la obra donde se entrega el agua al tranque? ¿Qué pasa con la obra de descarga del tranque, donde sale el agua? Si uno modifica eso, la Dirección General de Agua considera que eso es un proyecto nuevo, una modificación relevante del proyecto y que tendría que entrar al artículo 294 si la obra tiene más de 50.000 metros cúbicos. Pero no así con los mejoramientos. Hoy ya tenemos un mayor grado de entendimiento con la DGA en estos temas. Por ejemplo, los tranques Cora, ya que se hizo la mención ahí, tranques Cora muy antiguos. Hay tranques Cora de 100.000 metros cúbicos, de 300.000 metros cúbicos. Hay un tranque Cora en Coquimbo, hoy día estamos viendo en Novalle, de 1.000.000 de metros cúbicos, que por distintas materias, una de tenencia de la tierra, por cierto, que las corporaciones, o sea, los distintos grupos de coras han ido cambiando su personalidad jurídica, las tenencias, no han podido postular a la ley de riego, pero además existe la noción de que todo tranque más de 50.000 metros cúbicos, cualquier cosa que uno vaya a hacer, va al artículo 294. Pero no es tan así. Hoy, si alguien quiere rehabilitar un tranque Cora, la cubeta, si no me refiero a la excavación, y revestirlo, si no modifica ni la entrada, ni la descarga, no debería pedir permiso 294. Y eso es lo que nosotros estamos propiciando como CNR en acuerdo con la DGA, que estos tranques que son muy antiguos en general y que tienen poca mantención, uno los pueda mejorar en ese ámbito sin entrar a los permisos ambientales, que es rehabilitar el tranque, sacar el sedimento, revestirlos para que mejore la eficiencia, pero sin modificar la entrada o la salida del tranque. Entonces, no todos pasan por el 294,
pero alguien podría pensar también que las obras antiguas de entrada o salida del tranque igual son muy antiguas y uno podría decir que también no se cumple totalmente el objetivo del mejoramiento. En eso estamos conversando. Hoy tenemos proyectos para tranques grandes para hacer este mejoramiento acotado, uno podría decir, pero en términos que para ellos es muy relevante. Y creo que el resto de la obra entraría en esta conversación, este artículo. Yo lo dejaría por ahí, senador Pimenta. Lo último, comentarles que, tal como mencionaba la senadora, por su intermedio, la senadora Aravena, presidente, en la discusión, en la sesión anterior que se conversó este tema, en un momento, bueno, quedamos sin quórum, pero, pero había un cierto acuerdo de que la mesa técnica, se conformara una mesa técnica para trabajar este tema con los asesores de las senadoras y senadores, y conscientes de que hoy están con otros temas, por ejemplo, el tema incendio, habíamos solicitado nosotros un mes, un mes, claro, que era por esa fecha el 13 de diciembre. Habíamos solicitado esa fecha. Yo no sé, presidente, si esa fecha se mantiene o la corremos un poco más en base a las necesidades de la misma comisión, entendiendo que todavía no hemos podido reunir también. Eh, Senador Latorre. Gracias, presidente. Ah, no, por favor, senadora, senadora, la primera. Sí, no. Es solamente para, bueno, primero agradecer la presentación. Nos viene a clarificar un poco más el proyecto y claro, o sea, sin hacer ningún tipo en la Cámara de Diputados efectivamente nos generó una dificultad porque hay muchas cosas que va a haber que tomar en cuenta para cambiar. Y en relación primero al tema de digamos, el tema del código de agua, que efectivamente no hace ninguna mención específica de actividad productiva, sino más bien es un código genérico, o lo hacemos conversar con esa misma generalidad, o tendríamos que necesariamente entrar. Perdón, esto es, esto es inteligencia artificial. O si no, lo que podríamos hacer es hacer una diferencia, pero eso implica harta complejidad porque claramente lo que contiene un relave o un agua lluvia, lo que sea, son completamente distintos. Por lo tanto, ahí yo tengo mis dudas porque si queremos rapidez y agilidad en esto, considerando la situación de escasez hídrica, esto se podría transformar, claro, en un proyecto súper grande, tendrían que entrar otros actores. Entonces lo dejo yo aquí, eso solamente el tema de centrar solo en organizaciones de usuarios. Yo particularmente creo que limita bastante a mi región, porque si bien la zona central tiene una gran y amplia experiencia en organizaciones de usuarios y tiene un trabajo muy asociativo en riego, no es el caso de la región que yo represento ni el sur de Chile. Y esto también limitaría mucho, porque todo lo que sea invertir en agua es algo valioso para el país. O sea, no importa si son asociaciones o un individuo en particular, la superficie de riego es exponencial la productividad que puede tener cuando la habilitamos con agua. Entonces y sobre todo en mi región, que no hay que olvidar, este año tenemos más de 2.200 milímetros de agua caída y vamos a tener sequía en verano, aunque parezca increíble. Entonces, regiones como la mía pueden efectivamente aumentar mucho su productividad en la medida que hagan este tipo de tranque. Entonces, eso quería solamente decir porque evidentemente vamos a tener que llevar a esta mesa técnica estas diferentes preocupaciones para lograr una redacción que beneficie equilibradamente a todos. Gracias. Senador Latorre. Ahora sí, gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación de la Sociedad Nacional de Agricultura y también la explicación de la Comisión Nacional de Riego, ¿no? Del director ejecutivo. Yo, una pregunta que tiene que ver con, estamos saliendo de la ley de presupuesto, hoy día votamos ya la última etapa de la mixta, pero quería aprovechar de preguntarle y poner el foco en el presupuesto 2025 vinculado, digamos, a la Comisión Nacional de Riego para proyectos que estén en desarrollo en esta línea, ¿no? Como en las regiones, obviamente me interesa particularmente la región de Valparaíso, pero en general mirando las zonas más vulnerables del país, las zonas más afectadas por escasez hídrica. Esa es una pregunta vinculada a presupuesto. Ya con y entrando en lo que es el proyecto de ley, claro, yo soy favorable a disminuir los tiempos sectoriales y los permisos ambientales, los tiempos, no bajar estándares ambientales. Entonces, claro, me parece que los tiempos que se ponen en la presentación son muy largos y eso, todos los esfuerzos que hagamos en reducir esos tiempos, me parece que
hay que avanzar en esa dirección con decisión, pero sin bajar estándares, porque también cuando se desregula demasiado, digamos, ¿no? Obviamente se generan conflictos socioambientales que después salen caros también, ¿no? Que salen caros. Y en eso hemos ido fijando estándares también a propósito de temas los entubamientos que hablaba el director acá en la región y también vinculado a lo que es la extracción ilegal de agua, etcétera. O sea, todos esos temas creo que no hay que bajar estándares, ¿no? Entonces ahí quería pedirle también como ese foco, esa opinión en relación a cómo es posible reducir los tiempos sin bajar estándares ambientales, me refiero. em, y este consenso que yo estoy de acuerdo en principio con lo que hemos escuchado en las audiencias, las discusiones que han habido, me ha tocado reemplazar a la senadora Paulina Bodanovich en varias sesiones, de cómo mejorar en el fondo el articulado, ¿no? Para hacerlo viable y equilibrado. Esa es mi opinión por ahora, presidente. Gracias. Gracias, senador. Senadora Sepúlveda, después Federico Razzoli, que está pidiendo la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a Federico, ¿no? Muchas gracias por su exposición. Yo soy, a ver, a mí me gustaría si el director nos pudiera como caracterizar y ver cómo es esta tramitación, ¿ah? Desde el punto de vista de la Dirección General de Agua, qué es lo que ocurre ahí, porque me preocupa. Yo pensé que era bien expedito lo de los tranques Cora, ¿no? O por lo menos mi experiencia era esa. Entonces, tenemos varios que a lo mejor no han sido tan expeditos y son necesarios. Entonces, a ver qué es lo que ocurre en ese sentido, entendiendo la diferencia que usted ha manifestado en relación a la salida y a la entrada, que ahí es donde se considera, yo ni siquiera la salida y la entrada la consideraría nueva, digamos. Pero bueno. Em, Nosotros tenemos eh, hemos tenido complicaciones con algunos tranques que se han querido construir, sobre todo por qué tipo de fuente es la que ocupa. ¿Ah? Entonces, eh, por ejemplo, allá hemos tenido complicaciones con la comunidad porque ocupan vertientes. ¿Ah? Y al ocupar vertientes, por ejemplo, dejan de regar otros, y porque además la infiltración que se produce a partir de las vertientes nos permite, ¿no? Regular el agua potable que tenemos en el sector. Entonces, a mí me gustaría ver, y concuerdo con el director, cómo delimitamos bien esto, porque entendiendo la urgencia, no compartiendo el guarismo máximo, que colocaron, que encuentro absolutamente excesivo, que a mí ya me empieza a dar escalofrío, po, Federico. ¿Ah? Hasta ahí llegó tu presentación. ¿Ah? Entonces, entonces creo que ahí creo que tenemos que buscar la fórmula. Em, y, ¿Y qué es lo que pasa con la comunidad? O sea, a mí me complica dejar esto un poco suelto sin tener la posibilidad que la comunidad pueda decir algo en relación a lo, porque los frutales son muy importantes para el país, la exportación es muy importante para el país, pero también el consumo interno de las hortalizas y todo que produce la pequeña agricultura y nos quitan el agua. Y nos quitan el agua para eso. Entonces, tenemos que tratar de hacer lo más racional posible en relación a esto y creo que hay que colocar, y comparto con el director, no, a mí no me gusta cómo está el de la Cámara, yo lo votaría en contra inmediatamente, pero busquemos la fórmula de hacerlo un poco más, que cumpla con el requisito, pero que sea racional para el uso de todos. ¿M? Eso, presidente. Federico, lo voy a dar al senador Durana y después tú vas a ver si recoges todo lo que están planteando los senadores. Senador. Gracias, presidente. Saludar a Federico y también, obviamente, a quienes nos acompañan en la discusión de este proyecto. Uno de los puntos más sensibles que ojalá el articulado recoja la realidad de todo Chile, porque obviamente las realidades del norte, del centro norte, centro sur y sur del país son muy distintas. En algunas hay un gran caudal de agua, en otras mucho más limitada, escasez hídrica. Y también entendiendo de que uno estima ya al siglo XXI, que en general las aguas permanentes, las aguas estables ya están todas reguladas. Por lo tanto, aquí lo que nos estamos eh,
Lo que queremos legislar son las aguas eventuales, las que llegan en ciertas temporadas del año y que no hemos sido capaces de retenerlas y que finalmente se pierden. Algunas terminarán en el mar y otras se desvían, etcétera. Y desde esa mirada, ¿cómo finalmente esta norma pretende articular todas esas realidades donde algunas regiones tenemos aguas compartidas con países vecinos? Y en donde finalmente hemos construido, por ejemplo, un pulmón agrícola donde antiguamente eran minas antipersonal, hoy día tenemos un proyecto agrícola, pero la región tiene 10 pozos y al otro lado de la frontera hay 1.200 y se presume que pueden llegar a ser 1.800, incluidos los que no están inscritos, porque no competimos con una misma regulación y si nos vamos a las zonas del interior, de las regiones del norte, también tenemos aguas compartidas con el Silala y con una cantidad de afluentes, el canal de Uchusuma, que pasan y tampoco las podemos captar de manera tan fácil y bueno, por años, Arica lo que ha logrado la región ha sido el embalse de Chironta, pero el proyecto ha estado Livilcar, ha estado el Humirpa en Pampa de Camarones y así cada una de las regiones del norte. Entonces mi consulta a través suyo, presidente, es cómo estas realidades que son tan distintas en este largo y angosto faja de tierra que tenemos como país, finalmente son interpretadas a través de una norma que nos represente a todos. ¿Ya? En algún minuto, si llega en que el invierno altiplánico no quieren embalsar todas las aguas de ese invierno, producto de que impacta también en el balneario, en el proceso de reciclaje que tiene que ser, entonces, o se afecta un humedal determinado. Entonces, eh, es interesante el proyecto, pero obviamente a la luz de esa mala reacción que viene a la Cámara de Diputados, ¿cuál va a ser el real esfuerzo en conjunto con ustedes de tal forma de sacar una norma interpretativa para cada una de las regiones del país? Gracias, senador. Federico. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero hacerme cargo de varios comentarios, o más que hacerme cargo, complementarlo. Y comienzo por lo que decía el director de la Comisión Nacional de Riego. Efectivamente, hay bastante consenso de que, bueno, y lo dijeron también varios de los integrantes de la comisión, la redacción que viene es una redacción que produce quizás más problemas que soluciones. Y hay que entrar a escribir nuevamente eso para que se logren los objetivos de este proyecto de ley que tanto queremos que ocurra, que tanto anhelamos. Respecto a hacer una alusión concreta al sector agrícola en el Código de Agua, recordemos que el Código de Agua tiene varias disposiciones que hablan de las aguas del minero y del sector minero. Por lo tanto, yo no creo que vaya en contra o que sea una mala técnica legislativa hacer un capítulo que quizás que mandate al reglamento hacer algo, pero como les digo, el código en la ley habla de las aguas del minero, por lo que hay un sector productivo ya reconocido ahí, no veo problema para que haya otro. Lo que sí me preocupa a mí es exactamente lo contrario, como el reglamento del MOP sí habla del minero muchas veces y no habla del agrícola nunca. Y yo creo que ahí hay una particularidad, por lo ya expuesto, que vale la pena recoger. Lo segundo, y por su intermedio, presidente, agradecerle a la senadora Sepúlveda su sinceridad respecto al guarismo, al número. Yo cuando hablo de 500.000 metros cúbicos estoy hablando de tranques excavados, no de los que represan un cauce de agua. Y además, esos tranques se llenan con aguas de canal, no con aguas de vertiente, con aguas frescas. Por lo tanto, nosotros no vemos que eso vaya a competirle el agua a nadie, sino que son los mismos agricultores y particularmente las comunidades de agua, como bien decía el director de la CNR, que muchas veces hacen tranques para poder acumular las aguas de noche y poder regar, que la mitad del canal que regaba de noche empieza a regar de día. Así es que, si bien el número suena grande, es para poner un techo
que sea interesante para una alta cantidad de proyectos. También quisiera mencionar que estoy de acuerdo con lo que decía la senadora Aravena respecto a que si un tranque requiere una mejora, pero no podemos cambiarle cómo entra el agua y cómo sale el agua, suena un poco absurdo, digamos. Yo entiendo el buen espíritu que nos muestra el director de la Comisión Nacional de Riesgos de buscar soluciones, pero dado que estamos en la etapa legislativa, a mí me parece que poder mejorar un tranque, pero no mejorarle la compuerta de salida, porque si lo hago, estoy sujeto a ciertas exigencias, es como sacarle el bulto al problema. Entonces, idealmente acá podamos mirar el problema en su dimensión completa y que ojalá esos tranques se puedan mejorar lo más rápidamente posible y con la menor cantidad de permisos necesarios posible. Y por último, como decía el senador Latorre, aquí nosotros no estamos diciendo que se baje el estándar ambiental, sino que nuestro cuestionamiento es, ¿por qué el estándar ambiental definió estas mismas límites que el Código de Agua el año 81? El estándar ambiental, no recuerdo si esto viene en el año 94, de cuando se promulga la ley 19.300, o es posterior, pero en el fondo como que hicieron una referencia a unos números que ya estaban en una ley, pero no necesariamente estamos cautelando el impacto de un tranque. ¿Cuál es el impacto de un tranque de 60.000, de 100.000, de 200.000 metros cúbicos? Yo creo que no hemos visto cuál es el impacto, sino que tenemos una ley que referenció a otra ley. Entonces, por eso yo creo que es súper importante mirar que aquí no pretendemos que se construyan tranques sin pasar por una debida análisis de sus impactos ambientales, sino que lo que estamos diciendo es, ¿tiene sentido que el impacto ambiental se mida desde ese número? ¿No debiéramos medirlo desde un número más alto? Considerando que los tranques agrícolas se construyen en potreros, terrenos que no tienen bosque nativo, no tienen especies nativas, generalmente son ya cultivados por muchos años. Eso, por lo tanto, no buscamos bajar el estándar ambiental, sino que se le dé una mirada distinta a la definición de este. Gracias, Eso es- Federico. Muchas gracias. Catalina. Gracias, presidente. Por su intermedio, un poco responder a la consulta que tenía el senador Durana respecto del compromiso del Ejecutivo. Y en la línea también recogiendo más las consultas a modo más general, efectivamente el estándar ambiental es probable que lo defina o el estándar de cumplimiento lo defina el guarismo que estamos buscando. Y en esa línea señalar que hay otros estándares de cumplimiento y justamente lo que señalaba la senadora Aravena, me tomo un poco de aquello de la senadora Sepúlveda, la estrategia, por ejemplo, de considerar el ejemplo de las aguas del Minero quizás podría complejizar esta discusión porque allí tenemos una regulación muy especialísima referida a la construcción del Código del Minero que establece otros estándares de cumplimiento de agua arriba, agua abajo, eso se relaciona con la ley minera y un gran etcétera. Por tanto, generar una regulación quizás tendría que generar un reglamento completo para la agricultura y eso en la línea de lo que busca el Ejecutivo quizás sería mucho más complejo. De ahí señalar que el compromiso del Ejecutivo, por cierto, ha sido llamar a los distintos órganos sectoriales que tienen competencias sobre la materia y desde ahí también comprometer los insumos que sean necesarios en términos técnicos para considerar, creo, en esta instancia dos elementos importantes que es seguridad, estándares ambientales que pueden llevarnos a construir algún número al que podamos llegar de conjunto tomando los elementos que señalan la SNA y que también están en la línea de lo que ha señalado el director de la CNR, la línea de apurar estos tiempos de tramitación, quizás sacarlos algunos de la tramitación para beneficiar a la agricultura del país. Director. Sí. Yo tengo una teoría por qué son 50.000 metros cúbicos. Es una hectárea por 5 metros. 100% por 5. En un momento de haber discutido en el Código de Aguas qué número ponemos y dijeron una hectárea de terreno inundado. Siendo que técnicamente no da porque no es una piscina recta, pero de haber pensado 100% por 5 y eso es 50.000 metros cúbicos. Porque voy con esto, que es un número muy arbitrario. Y yo creo que una discusión sustancial que podemos dar acá es en base ya a una serie, bueno, a décadas de tramitación de proyectos, es fijar un nuevo estándar consensuado socialmente, porque siempre esto podemos caer fácilmente en una apuesta, quién pone más, quién pone menos, en una subasta, ¿cierto? Y creemos que tenemos que ver
desde qué momento nosotros estamos tranquilos de que los estándares de seguridad y ambientales se cumplen cabalmente para no afectar la calidad de vida de las personas. Em, Pasa algo, yo les comento algo de la ley de riego, pero hacer un cruce con la exposición muy interesante de la directora del CEA de la sesión anterior. En la ley de riego postulan cerca de 20, 30 proyectos de tranque al año, pueden ser un poco más de 20.000 metros cúbicos. No hablemos de tranques más chicos, entre 20.000 y 50.000. Se caen uno al año de más de 50.000 metros cúbicos. Y se cae porque hay un desincentivo enorme a hacer lo que Federico de Errázuriz mencionó por los tiempos de tramitación. No se caen por temas técnicos, se caen porque hay un desincentivo a tramitar los proyectos 3 años. Por los tiempos de tramitación de la declaración de impacto ambiental principalmente. Es por eso. La directora del SEA mostró otros tiempos, pero sí es mucho tiempo. Y por los costos también que esos 50 millones que también nosotros lo hemos comprobado, se encarecen los proyectos, exactamente. Y hay un vacío, como bien menciona Federico, es entre los 50.000 y ya pasado los 300.000 metros cúbicos, porque ahí ya se vuelve un poco más rentable gastar el dinero en la declaración de impacto ambiental. Pero la directora SEA dijo algo muy interesante, que eran los proyectos de este tipo van casi todos, el 90% de declaración de impacto ambiental. Segundo, casi todos son aprobados. Exactamente. Ese es el tema. Ese es el tema. O sea, hay evidencia de que esos proyectos en torno a los guarismos de 250.000, de 200.000, son todos aprobados porque el Servicio de Evaluación Ambiental identifica que no hay un riesgo ambiental para la población. Yendo a ese punto, nosotros como ejecutivo no concordamos con la exposición de los 500.000 metros cúbicos, evidentemente. Nosotros tanto en la Cámara de Diputados como en la primera sesión acá en el Senado, le hemos comentado que tanto con la Dirección General de Aguas como con el Ministerio de Medio Ambiente, hemos pensado que una cifra razonable pensando en los proyectos que la DGA aprueba, que también está la disposición del Código de Agua para aprobar proyectos técnicamente, podría estar en torno a los 100.000 metros cúbicos y a los 7 metros de altura. Y creemos que ya es un avance sustancial porque sería ya el doble de lo que existe hoy. Eh, Dicho eso, nosotros estamos abiertos a que podamos escuchar otra opinión al respecto, pero que se fundamente en lo técnico. Un tema que mencionó por cierto medio el senador Durana, pero es para acotar la conversación también. Él hablaba de los derechos eventuales, del invierno altiplánico. Yo creo que esa es otra conversación. Esa es la conversación que tiene que ver con los embalses que tienen 100, 1.000 veces más tamaño que estos tanques que estamos hablando. Estamos hablando de millones de metros cúbicos, ¿no? Decenas o cientos de millones de metros cúbicos y que tenemos un déficit importante. Yo les quiero contar que como ejecutivo esperamos presentar el inicio del próximo año una modificación al decreto Fuerza Ley 1123 sobre las obras del Estado, de riego del Estado. Que ahí están las grandes obras de riego que se construyen, tanto las redes de canales como los embalses, pero queremos incorporar varios aspectos que ustedes mencionaron. Hoy día ya no podemos hablar solo de embalse de canales, tenemos que hablar de recarga de acuíferos, de soluciones basadas en la naturaleza, de desalación, e incorporarlas a las tipologías de obras que se pueden construir al amparo de esa ley. Tenemos en esa ley del año 81, es 1123, y el Código de Agua es 1122, están unidas en ese ciclo legislativo. No se menciona el cambio climático como una variable relevante, no se menciona la pequeña agricultura como un objetivo de estos proyectos y tampoco hay un sistema de alianza público-privada efectivo. Muchos de estos proyectos tienen un subsidio importante y la parte que no es subsidiada, excepto caso honroso como el embalse de Santa Juana en Copiapó, en Atacama, perdón, eh, no los pagan. Las obras no se pagan, la parte que no subsidia. Entonces, un modelo también que sea efectivo para que esa obra, la parte que corresponda, se pague y así se fomenta alianza público-privada. Y, y esa es otra discusión, a eso voy yo. Nosotros los próximos meses probablemente en el Senado va a estar esa otra conversación que tiene que ver con los temas más estructurales. Aquí estamos hablando de los temas de los turnos, mejorar la distribución de los canales, de que la persona pueda regar de día y no de noche, de mejorar la eficiencia en la distribución del agua.
es otra dimensión. Es otra dimensión. Con respecto a los derechos de agua, por su intermedio, presidente, que mencionó la senadora Sepúlveda, yo creo que hay que diferenciar la discusión de derechos de agua y obras. Aquí es muy relevante separarlas, porque en el caso que usted menciona, senadora, de una organización o un agricultor particular que ocupe una vertiente y con eso afecte a una PR o otra comunidad, eso se va a dar sin o con tranque. No va a depender de este tipo de esta obra, va a depender de que se haga una buena evaluación del agua que está disponible, de una buena evaluación a terceros, que no depende de que exista un tranque de 50.000 o 100.000 o 150.000. Tiene que ver con la evaluación, el balance hídrico, la evaluación de ese impacto que se separa de la obra en sí misma. Y muchos yo creo que me la jugaría que el 99,9% de estos casos van a ser proyectos que ya están los derechos constituidos, que no va a requerir no va a tener un impacto adicional en el uso del agua, sino un impacto en la mejor distribución y la eficiencia en el uso. Bueno, Catalina ya mencionó la del agua del minero. eh, sobre el tema de la participación, para terminar, es que yo concuerdo con usted, senadora, del tema de lo importante de la participación, y en los casos de las obras comunitarias, nosotros, la CNR al menos, pedimos que estos proyectos sean aprobados por la asamblea de usuarios. Tiene que haber una amplitud en cuanto a las decisiones que toma la organización de usuarios al respecto. Nosotros exigimos que tiene que haber un acta de asamblea donde se decida que esta obra va. Y en la última reforma de la ley de riego, las obras más grandes, nosotros exigimos que haya un proceso de difusión de los proyectos. Entonces, en ese sentido estaría abordado. Lo último, por su intermedio, presidente, la consulta del senador Latorre sobre qué pasa luego de aprobada la ley de presupuesto. En la ley de riego, para el próximo año hay 125.000 millones de pesos de llamado a concurso, bonificaciones disponibles. Bien. Nosotros esperamos seguir con el camino que hemos trazado desde el año 2023, que fue que modificamos las bases para el desarrollo de la obra extrapredial en especial, con especial énfasis en acumulación. Y ahí hemos incorporado concursos especiales para Tranque Escora, donde el impacto más importante ha estado entre la región de Coquimbo y O'Higgins. De hecho, el Maule tiene menos Tranque Escoras que en esas regiones y han tenido un impacto importante en organizaciones de pequeños agricultores. Los CORAs son clásicos de organizaciones de pequeños agricultores, muchos de ellos organizaciones incluso que son catalogadas como organizaciones tipo INDAP. Entonces, hemos seguido en esa senda. Esperamos, hoy no hemos finalizado la conformación del calendario 2025, pero seguro va a tener ese enfoque, porque nosotros vemos que ahí hay una brecha importante de mejorar los sistemas de riego, incluso yo me atrevería a decir más que en el revestimiento de canales, sino en el tener obras de acumulación en donde la persona gana en el fondo en su día a día, más que la eficiencia hídrica incluso. Así que lo tenemos muy, muy en cuenta. Tenemos problemas en las regiones del sur, porque, y es una discusión de fondo, nosotros incluso, y esa es una conversación que se puede tener con más perspectiva y poder nosotros mostrarles datos, los costos por hectárea de la obra en el sur son mucho más altos. ¿Por qué? Porque no hay obras extrapediales. No hay, hasta Mayeco uno podría decir que hay obras extrapediales, ¿cierto? Pero tenemos grandes problemas hacia el sur, porque no tenemos obras de riego comunitarias que pudieran ayudar a la gestión hídrica. Entonces dependemos de los pozos, dependemos del agua lluvia y que tienen costos mucho más altos. Y un tema que hay que abordar como política de Estado. De hecho, sale mucho más caro hacer riego en el sur. Eso, presidente, disculpe Gracias. por la Por, demora. por esa misma razón, director, yo creo que este proyecto hay que mirarlo desde el punto de vista agrícola. Dejemos de lado el agua del minero, dejemos de lado todas esas cosas, porque ahí nos enredamos, porque nosotros mismos estamos colocando temas que no son lo que estamos buscando. El agua minero, desde mi punto de vista, es el agua cuando uno hace un pique, como se dice vulgarmente, encuentra agua, la puede usar en la actividad que está haciendo. No la puede sacar para hacer otro tipo de actividad que la que tiene. Por lo tanto, si uno tiene claro eso, no podemos correr ningún riesgo con lo que estamos haciendo nosotros. Dos, este es el agua del usuario. No estamos diciendo que van a sacar agua de otro lado para hacer los estanques, sino que son los propios derechos, y así lo dijo el director hace un rato, que tiene el usuario, que para poder ser más eficiente en el uso de ella, necesita acumularla para poder aplicar tecnología, poder ampliar incluso su canal productivo, porque cuando partimos la reunión en un tema distinto,
la señora hizo ver que por la falta de alimentos hay gente que está pasando mal. Y si nosotros no aumentamos las hectáreas de cultivo, cada vez va a ser más cara la lechuga, tomate y todo eso para el usuario que menos ingresa. Por lo tanto, este proyecto, yo lo que entiendo es que viene a buscar, uno, ser más eficiente en el uso del agua al guardarla y dos, aumentar el área productiva para que tengamos alimentos y que sean más baratos a la población. Hoy día los alimentos escasean y por lo tanto están subiendo permanentemente. Entonces, si el foco de la discusión lo vamos a tener en esto, yo creo que todo lo demás lo sacamos y hagamos todas las modificaciones que hay que hacer. Pero para hacer esas modificaciones, nosotros deberíamos votar en general y dar un plazo largo para que el Ejecutivo vea cómo adapta esto a lo que nosotros queremos, que es la agricultura propiamente tal, y no abrirlo a otras actividades. Si bien es cierto, el Código de Minería y el Código de Agua están amarrados, es porque se hizo pensando en la minería. Así de simple en ese entonces. Acuérdense que antes el agua estaba sujeta a la propiedad, después de eso no. ¿Se fija? Entonces, no nos preocupemos de lo que se hizo en el pasado, veamos cómo resolvemos el tema que estamos buscando para la agricultura y si eso significa modificar y hacer una cápita especial para la agricultura, habrá que hacerlo, porque creo que los tiempos son distintos y los análisis también son diferentes y las realidades son distintas también. O sea, hoy, teniendo Chile agua en exceso, pasamos problemas hídricos en casi todas las regiones del país. Unas más, otras menos, pero generalmente son todas las que estamos viviendo. Entonces, yo creo que este proyecto lo que está apuntando es justamente a resolver ese tema con los derechos que cada agricultor tiene para acumular su derecho de agua y ser más eficiente en el tema. Yo creo que si eso es, yo lo voy a consultar para no decir vamos a votar, si están dispuestos que votemos en general, ¿ya? Porque lo contrario, la escasez hídrica también va a depender de nosotros lo que hagamos ahora. ¿Sí? Mire, yo estoy casi totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que deberíamos hacer algo especial para los agricultores. ¿Ah? Y no confundirnos Otra actividad. sí, con la otra actividad. Lo segundo es que también estoy de acuerdo con usted que deberíamos mejorar la producción para lo que conversamos en la primera etapa. Sin embargo, yo creo que todo lo que vamos a hacer ahora con esto, por lo menos va a ir gran parte a la fruticultura, ¿no? Porque así se paga además el tranque. Bueno, pero ese a lo mejor es mi propia realidad, ¿no? En lo que yo veo en mi región. No, pero no hacia la alimentación. Ese es un paréntesis. Y yo preferiría, presidente, antes de votar en general, que los asesores se juntaran, vieran la redacción que esto tiene que tener y a partir de eso poder votar en general. Yo no estoy en condiciones hoy día de votar en general esto, presidente. Pero démonos un plazo. Sí, Claro, o sea, porque yo lo que veo, ¿Mm? que muchas regiones del país, si no acumulan el agua que tienen, se van a quedar sin agua para cultivar. claro, por Partiendo eso, por la cuarta. por eso yo San Juana. por eso, por ejemplo, de aquí estaban planteando la idea de 20 días más, ¿no? 20 días más de ver Además, eso significa enero. bueno, pero yo quiero ver qué es lo que, Por porque, eso, porque yo- es sustancialmente no- distinto. O sea, si usted es sustancialmente distinto lo que planteó el director de buscar una fórmula y votar y votar ahí. Por eso yo preferiría verlo antes de votar. Pero presidente, mire, esta es una sola indicación, no un solo artículo. ¿Ah? ¿Dos? Son Ya, dos, pero entonces, una es la cultura. claro, entonces esto podría en una sola sesión, si nos colocamos de acuerdo, votar en general y en particular. Entonces, Hay ¿ah? que ver. Hay que ver las indicaciones. Ya, pero podemos hacer rápido eso. No, por eso Pero digo, yo quiero ver esto, quiero ver la porque mi experiencia, ¿ah? Con este tipo de cosas no es muy buena. no, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Si en el fondo lo que estoy planteando fechas. La fecha, las dos últimas semanas de diciembre no existe para nosotros porque estamos con las semanas regionales. Presidente, pero habíamos acordado una fecha. Por eso, Habíamos acordado que el 13. iba a existir una readecuación de la Eso es. completa porque había cosas que estaban mal. Y eso fue el acuerdo que se tomó la vez anterior. Se propuso porque no teníamos quórum.
Eso yo lo que quiero, sí, lo que estoy, pues esto no, sí, pero yo comparto con Alejandro, sí, yo creo que no hay que acelerarse por acelerarse, lo importante es que el proyecto hay que sacarlo, pero si el 13 días para hacer una modificación, yo creo que también, Estaríamos votando recién el lunes 16. no, sí, pero que tenemos que verla antes. Si eso es lo que está pidiendo Alejandra, verla primero antes de votarla. No vamos a estar acá. Pero sí, claro, no tenemos semana de actividad el 18. Yo tengo entendido que sí. La voy a ver acá. No había pedido la palabra. Sí. Presidente, me tengo que ir a- Estamos en la hora ya. Reflexión que un poco, o sea, tiene que ver con esto, pero no tanto, que a mí, voy a ser bien honesta, preocupa, estamos todos hablando de permisología, el presidente, los ministros, nosotros, todo el mundo. Chile ha perdido una competitividad que es evidente y en estos momentos Perú nos lleva cancha tirilao en prácticamente todo, en agricultura hace muchos años y en temas de logística portuaria y todo también. O sea, estamos complicados. Y uno que tiene que ir a otros países por temas de Américas y otra también uno pregunta, obvio, porque uno quiere saber cómo está uno. Y yo digo, si un empresario va a tener que regar, puede regar 20 hectáreas más a un costo de 3 años y 250 millones de pesos, o sea, solo rentabilizar esa inversión es muy alto, es muy complejo. Entonces, yo tengo la impresión de que lo que falta en los organismos estatales vinculados a la permisología, que son muchos, es hacer esos análisis económicos, porque tampoco ninguna actividad económica es como, o sea, súper altruista, no importa que nunca recupere, no importa que no sea rentable, yo lo voy a hacer porque quiero ver los manzanos, eso no existe. Entonces, podría existir en un santuario de naturaleza, que uno quiera tener ese gusto de tener, pero en esto, en la actividad productiva, si ustedes sacan la cuenta, no tiene ninguna rentabilidad, o sea, ¿en cuántos años va a estar muerta que sea la persona? Entonces, lo que quiero decir es, saca la cuenta el Estado de Chile, que genera incentivos reales para invertir, o simplemente, porque si seguimos con este ritmo, jamás vamos a tener grandes superficies regadas en Chile. O sea, Israel, que es un país que es desértico, tiene en el desierto riega. ¿Y por qué nosotros somos tan, voy a ser súper franca, yo creo que hay un problema nuestro y con todo el trabajo que usted ha hecho, director, que lo reconozco, pero hay una cosa más de atrás, que es entender qué queremos como país. ¿Queremos seguir igual o queremos avanzar? Si queremos avanzar, no digo en ningún caso que arriesguemos el suelo, el medio ambiente y tampoco las personas. Pero ¿por qué el resto del mundo ha buscado soluciones inteligentes para hacer lo que a nosotros nos cuesta tanta plata y tanto tiempo? Hay algo que no estamos haciendo bien y esa es la pregunta que debiéramos hacernos todos. Esa es solamente mi reflexión. Muchas gracias. Disculpe, me pasé largo. Estamos en la hora, así que agradecer a los invitados, agradecer a Federico. Ya estamos en la sesión. No está la Claudia Pascual, porque si no, Menos mal que no estamos ahí, no puedo hablar por Israel. menos mal que no estamos ahí. Chao, muchas gracias.